Bueno, Hola, ¿me escuchan bien ahí? perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que fue Hola, un... buenas tardes. ¿Qué Hola, hola. tal? ¿Cómo están? Bien, todo Tardes. bien. Bueno, este es uno de los primeros encuentros que estamos teniendo en este año. No queríamos dejar pasar la oportunidad de tener un contacto directo con nuestros colegas, socios, amigos, este, ya que el año pasado no pudimos hacer ningún tipo de acto presencial por motivos que ya todos conocen. Así que bueno, teníamos una linda oportunidad para compartir ciertas temáticas que nos parecen importantes poder, desde un punto de vista de compartir y de alguna forma también tratar de este, debatir entre ciertas experiencias que se van generando. La parte microbiológica de los endoscopios sigue siendo un tema bastante interesante para seguir desarrollándolo. Tenemos la oportunidad de contar con Daniel Amante, farmacéutico especialista en esterilización, y él comenzó como técnico. Bueno, Daniel, todo tuyo. buenas tardes, sí, sí, estoy tranquilo. Vamos a pasar la presentación. Bueno, Tony, confírmame que se ve. Perf- Perfecto. Bien. Bueno, como Tony me presentó, mi nombre es Daniel Amante, soy farmacéutico actualmente, trabajo en una institución privada. Eh, Anteriormente me desempeñaba como técnico en esterilización, estudié en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me formé en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Escuela de Técnicos. Tuve la oportunidad de trabajar en hospitales públicos y privados. Trabajé en el interior del país, unos años en Misiones, en Santa Fe, así que pude compartir experiencias con muchos colegas y es lo que hoy vengo a hacer, es transmitirle un poco de esa experiencia y justamente en este tema que es tan importante, que es el control de los endoscopios. Me imagino que todos estarán familiarizados con el tema del reprocesamiento de endoscopios. Si no, al final, como le dijo Tony, podemos hacer un debate, porque acá en esta presentación vamos a hablar principalmente y puntualmente sobre el control microbiológico de los endoscopios. Sabemos que atrás de todo esto hay muchísimos temas más, como puede ser el lavado, control de detergente, máquinas lavadoras, control de lumen, control de funcionalidad, control de las presiones, etcétera. Pero nos vamos a enfocar justamente en este punto del control microbiológico y después al final podemos ir abordando otros temas que influyen en el tema del control microbiológico. Bueno, también después me gustaría conocerlos y ver su experiencia. Calculo que alguno debe estar relacionado con el tema de endoscopios, por eso le habrá llamado la atención este tema. Empecemos. El control microbiológico, bueno, está recomendado, ¿sí? Si no está normatizado, ninguna norma lo exige, pero hay organizaciones importantes como son el CDC, la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal, el Colegio Americano de Gastroenterología, la Asociación Americana de Gastroenterología. Acá tienen las entidades. Estas entidades recomiendan realizar este control microbiológico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el riesgo de transmitir infecciones a través de estos equipos es muy alto. Y los puntos claves que tienen en el reproceso, en los cuales hay que controlar, es la limpieza y la desinfección. Esto es un suplemento a todos los controles que se hacen en el procesamiento de los endoscopios. Estas asociaciones vieron la necesidad, por el alto grado de infecciones que tienen los pacientes que son sometidos a endoscopías y el riesgo que corren, a implementar cada vez más medidas de controles, ¿sí? Existen los controles de lavado para el reproceso de endoscopios, donde se puede aplicar un test de ATP o de proteínas.
Existen controles químicos que se pueden realizar para los lúmenes, para garantizar la presión en el lavado de las lavadoras. Existen cepillos, indicadores para también verificar el lavado de los canales. Hay mucha tecnología que hoy en día se brinda para el control del lavado. Para el control de los desinfectantes en sí lo que hay es más que nada controlar las soluciones y llevar una buena forma de trabajo y respetar las buenas prácticas de trabajo. Y los desinfectantes se controlan de acuerdo al pH o algún producto que el fabricante nos da como para saber la efectividad del desinfectante. Entonces, nos queda el punto después, ¿qué pasa después del desinfectante? Si bien sabemos que estamos hablando de una desinfección de alto nivel y sabemos que no estamos en un grado de esterilización, el endoscopio puede ser que antes que llegue al paciente no haya sido reprocesado correctamente, entonces corremos el riesgo de transmitir una enfermedad. Entonces estos controles microbiológicos vienen justamente a chequear esa última parte. Luego de todo el proceso de lavado y desinfección, ahí es donde se hace el control microbiológico. Pero tiene una contra muy importante este control microbiológico, y se los digo ahora para ir adelantando un poco todo el proceso, que no son controles que se pueden ver en el momento. O sea, son controles que se realizan donde el endoscopio queda estacionado, es lo que recomienda la norma, las recomendaciones, perdón, más que nada para obtener los resultados. Los resultados microbiológicos llevan tiempo, 24, 48 hasta 72 horas tenemos los resultados recién. Entonces, no es un control que se pueda hacer en el día, al momento antes de que se utilice en el paciente. Y obviamente no se hacen los controles todos los días, ni a todos los endoscopios al finalizar cada desinfección. Pero sí marca algo importante, que es el control después de la desinfección y asegurar las buenas prácticas de trabajo de cada centro de reprocesamiento de endoscopios. ¿Sí? Entonces viene a sumar a los controles que ya se están dando en todo el proceso del reprocesamiento. Es algo muy importante y, y algo que por ahí no se ve tanto es que valoriza mucho a la central de esterilización o a la unidad de endoscopía que lo está realizando, porque tiene que interactuar con gente de laboratorio, con profesionales como bioquímicos, con farmacéuticos, como técnicos, que tienen que realizar todo este proceso que vamos a ver, y se genera un conocimiento que se va adquiriendo en el momento que se va realizando estos controles. Eso es lo bueno y lo que se puede compartir. Y obviamente al servicio de endoscopía le da una documentación importante a la hora de tener que abordar problemas como la transmisión de infecciones en pacientes. Empecemos con la parte práctica, la toma de muestra. Se puede tomar muestra, obviamente después del proceso de desinfección, y en el caso de que uno quiera estudiar o quiera evaluar un endoscopio que ya fue desinfectado y está almacenado, lo tiene que hacer después de las 12 horas de que el equipo esté almacenado. Quiere decir que, bueno, tenemos dos formas de hacer controles microbiológicos después de la desinfección. Una es en el momento in situ después de la desinfección, y otra cuando el endoscopio ya estuvo almacenado por lo menos 12 horas. Entonces ahí le realiza el control microbiológico al endoscopio. Estas son recomendaciones más que nada para tener dos puntos de control. Esta técnica, si bien está descrita, como yo se la voy a comentar ahora, tiene mucha de experiencia propia y particular de cada centro de reprocesamiento, por los tiempos, por la forma de trabajar, etc. La mecánica que se puede plantear principalmente es mensual, pero obviamente cada institución tiene que rever el tema del reprocesamiento y lo va a ir actualizando y normatizando de acuerdo a el uso y la frecuencia que tiene cada endoscopio, y la idea es después llevarlo a un periodo trimestral de control. Por eso les decía que no es algo que se pueda hacer todos los días a cada endoscopio. Conforme a esto, se genera una tabla y obviamente toda una estadística donde uno puede registrar y documentar y tener un diseño de gestión
como para poder fundamentar que la institución o el centro de reprocesamiento tiene injerencia en el control de los endoscopios. Entonces, esto se va a ir normatizando en base a la frecuencia que la institución quiera invertir en la calidad y el control de los endoscopios. Por eso digo que esto en cada institución puede variar, no hay algo fijo. Y los puntos de muestras principales que vamos a ver ahora en esta presentación son los canales de los endoscopios, que vamos a ver puntualmente cuáles son. Los conocen algunos ya: el canal de succión, el canal de agua, el canal de aire, los canales de enjuagues adicionales, y en el caso que sea un duodenoscopio, el canal elevador. Otro punto de control es la superficie externa del endoscopio, ¿sí? Eso también se tiene que evaluar. Y un punto importante, no menor, que es el cual también lleva mucho a las consultas, y aunque no lo crean, puede ser un foco de contaminación importante, es la botella de agua que está conectada al endoscopio. Es el agua, el recipiente donde se coloca el agua que se va a utilizar en el procedimiento endoscópico. Ese recipiente, si está contaminado, puede transmitir una contaminación al paciente. De hecho, se ha encontrado restos ahí. Un poco para hacer un poco más didáctico esto, vamos a ver los canales que tienen los endoscopios. Esto por lo general varía si es de vías respiratorias o vías digestivas, ¿no? Este es un modelo de endoscopio de vías digestivas, porque tiene un sistema de irrigación de agua, aspiración, entrada de dióxido de carbono y entrada de aire. Lo que vemos acá en rojo es el canal de aspiración, que se comunica con el canal de biopsia y va al extremo hacia el paciente. Después tenemos el canal celeste, que es el canal de irrigación, ¿sí? Y el canal de agua, que es este celeste más clarito, que va hasta el extremo. Todos están comandados por estas válvulas. Estas válvulas lo que hacen es justamente dejar pasar o no el fluido, ya sea ingreso de agua o la aspiración de ese canal. La válvula se acciona manualmente presionando con el botón, se desliza la válvula hacia abajo y ahí deja pasar por el canal que pasa justamente por debajo de la válvula. En el caso de las válvulas de aspiración, imagínense que estamos en esta dirección. Secreciones del paciente pasan por acá, van por acá, pasan por la válvula, van por acá y salen al exterior. Esto está conectado a un sistema de vacío, a un frasco, a un recipiente descartable. Pero toda la secreción pasa por este canal y está en contacto con la válvula continuamente. Entonces las válvulas reciben una contaminación muy importante. Si bien el canal también, pero la válvula es la que tiene, la que frena en un momento la aspiración, y en el momento que se libera, se aprieta, pasa las secreciones a alta presión. Y en el caso de la irrigación, de la entrada de aire, agua al paciente, va en el sentido contrario, va hacia el paciente. Y esta válvula no está tan contaminada porque es lo que recibe agua estéril o aire tratado hacia el paciente. Entonces, estos canales, como vemos acá en el diseño, no están todos conectados, cada uno tiene su conexión y su importancia, justamente por la funcionalidad que tiene. Reciben un grado de contaminación o humedad importante, ¿sí? Entonces es lógico que tengamos que lavarlos. Para eso tenemos cepillos, lavadoras especiales, conectores especiales. Pero bueno, a la hora de hacer el control microbiológico, que es lo que estamos viendo ahora, lo que estamos tratando, tenemos que ver cómo tomamos la muestra de ese canal, ¿sí? Entonces, cuando en la diapositiva anterior les decía que vamos a ver canal de succión, canal de agua, canal de aire, son estos canales los que tenemos que evaluar, ¿sí? Y donde le decía que se realiza la superficie externa del endoscopio, es justamente en la parte externa, lo que está tocando al paciente, a la mucosa del paciente, que por lo general se toma la muestra en la parte distal
lo que está en contacto directo con el paciente. Si la institución normatiza y determina que quiere hacer el control en la zona de la caña más alta, lo puede hacer. Por lo general, uno recomienda que se haga en el extremo que va a estar en contacto con el paciente. Bueno, para esto tenemos una técnica de toma de muestra que hay que respetar, obviamente, esto tiene todo un protocolo. En el caso, este cuadro lo vamos a ver varias veces, así que vamos a familiarizarnos con este cuadro. Tenemos el sitio, el método y el procedimiento. El sitio donde se va a tomar la muestra, en base a una técnica, es el canal interno. Como vimos recién, todos los canales que tiene: canal de succión, canal de agua, canal de aire, canal de enjuague, y en el caso que sea un duodenoscopio, el canal de elevador. Entonces, el sitio van a ser los canales. El modo es instilar solución salina estéril. Esto lo recomiendan las normas porque es una solución salina justamente para darle un mayor facilidad al arrastre y a contener esos microorganismos que después quieren, obviamente, evaluar. La forma o el procedimiento que se hace es: se llena una jeringa de 20 mililitros con solución salina estéril, ¿sí?, que está colocada en un recipiente estéril, y se conecta al canal que yo quiero evaluar. Por ejemplo, queremos evaluar el canal de succión, entonces lo que hacemos es, tomamos una jeringa de 20 mililitros, lo cargamos con agua con solución salina estéril, y introducimos ese líquido, esos 20 mililitros justos, por el canal de succión, y lo que hacemos es recoger por uno de los extremos por donde está pasando esa solución salina, recoger esos 20 mililitros que ingresamos. Entonces los mililitros se van a instilar, por el canal, van a arrastrar y se van a llevar todo lo que tenga el canal que se pueda desprender. El recipiente donde yo lo voy a tomar esa solución salina estéril, que ya estuvo en contacto con el canal, tiene que ser un recipiente estéril también, y esto ya va un poco más a la técnica de la muestra, ¿no? Lo que se hace es, obviamente, rotular adecuadamente. Canal de succión, canal de aire. Entonces la muestra queda rotulada para que cuando vaya al laboratorio, ellos hacen referencia a ese tipo de muestra. Cuando decimos que vamos a hacer los canales, se hacen todos los canales, y se rotulan todos los canales. Obviamente, si no tienen canal elevador y no tienen un duodenoscopio, no van a realizar este canal. O si están haciendo un gastroscopio y por ahí no tiene entrada de aire, no lo van a realizar. Por eso digo que esto es muy articulable al tipo de endoscopio que van ustedes a controlar. Pero la mecánica es esta: siempre vamos a estar trabajando en sitio, método y procedimiento. Entonces acá tomamos el primer punto de muestra que decíamos que eran los canales. Acá vemos una imagen un poco más simbólica de lo que estábamos hablando. Una jeringa está cargada con 20 mililitros de agua, se está ingresando por el orificio donde está la válvula, la válvula de aspiración o de inyección de agua, y los 20 mililitros van a circular tanto por el canal que va al comando como el que va al paciente. Esto es un recipiente estéril, se está trabajando con guantes estériles, el que está manejando la toma de muestra, y el que está ingresando el agua con guantes ingresa el agua por presión con la jeringa, después se toma aire, se insufla y se saca todo el resto de la solución salina estéril que va circulando por los conductos, por los canales del endoscopio, y se recolectan en este recipiente. Este recipiente es el que después vamos a rotular y vamos a decir canal D, el que hayan tomado la muestra. Así se hace con cada uno de los canales, ¿sí? Otro sitio de muestra dijimos que era las superficies, ¿sí? La parte externa. Y pueden ser la parte, el extremo distal del endoscopio, las válvulas, tanto el puerto o el puente elevador en el caso que lo tenga. Entonces, para realizar el control de la superficie, se utilizan en el método hisopos. Estos hisopos son estériles, los proporciona el departamento de laboratorio o microbiología. Y lo que se hace es humedecer el hisopo en una solución salina estéril, o caldo, si lo tuvieran, y con ese hisopo húmedo se repasa en la superficie que uno quiere evaluar. Por lo general, como les dije, se toma el extremo distal del endoscopio, es el que está en contacto con el paciente.
El área donde se va a hisopar está determinado obviamente en el protocolo que ustedes están armando. Los centímetros, la distancia y la frecuencia. Eso tiene que estar estipulado por ustedes. Obviamente no se puede hacer con un hisopo toda la caña del endoscopio. Tiene que ser tramos cortos justamente para no alterar la muestra y que las muestras sean totalmente reproducibles a lo largo del tiempo. Por eso se genera un protocolo de acuerdo a cada institución. ¿Sí? Una vez que se hizo el hisopado de la parte distal, obviamente el hisopo se vuelve a colocar en su cartucho y se rotula. ¿Sí? Hisopo, superficie externa, distal del gastroscopio, colonoscopio, duodenoscopio, el equipo que ustedes están testeando. Entonces de esta manera se rotula. Vamos a ver un video, cortito obviamente, de cómo se realiza este hisopado. ¿Sí? Ahí vemos que se humedeció el hisopo en la solución salina estéril y ahí se está repasando la parte distal del endoscopio, en este caso es un colonoscopio, por el diámetro que tiene, y vemos que se toma esa porción, ¿sí? Esa porción que es la parte articulable del endoscopio que puede ir para la izquierda o derecha. Ese es el procedimiento. Entonces, está normatizado, está escrito en una técnica, en este caso, que se realiza el control por frotado, ¿sí? Con hisopo, pero solamente de esa porción. Entonces, no lo hacemos de todo el endoscopio, porque no sería tan representativo. La idea es que todas las veces se tomen las muestras de la misma manera para tener un patrón. Todo el endoscopio. En el caso de las válvulas, que también se puede hacer, se hace un control de tipo hisopado por superficie en las mismas válvulas. Acá vamos a ver otro video cortito. ¿Sí? Esto es una válvula, justamente esta es la válvula de irrigación por el color celeste es el de agua y el rojo es de aspiración. Estas válvulas, como les comenté, así puedo poner pausa, sí, ahí. Esta válvula, el botón negro que está acá arriba, es el que se desliza hacia abajo y este vástago que tenemos acá se hace más fino por la presión que tengo acá, y ahí es donde deja pasar el fluido que está obstruyendo esta válvula. Cuando yo la suelto, sube el vástago y ocluye ese espacio para que no pase nada. Entonces, cada vez que el médico o la persona que esté trabajando quiere que aspire o irrigue, depende de la válvula que están usando, aprieta el botón y se desliza hacia abajo. Entonces, por eso le decía que este es el lugar donde más se carga de materia orgánica porque está obstruyendo, recibe presión de un lado o del otro, y en el caso de obstruir, cuando obstruye, queda materia orgánica o secreciones en esa zona, entonces recibe mucha carga y por un tiempo, que pueden ser 5, 10 minutos, 2 minutos, 1 minuto, están ahí estancados. Y, y por la configuración que tiene esta articulación de entrar, salir, tiene unas gomitas, unos gorrines por donde no debe perder, obviamente porque es la función de la válvula, también sellar esa parte, es donde se aloja mayor cantidad de suciedad. Y es lo que comúnmente, por malas prácticas de trabajo, no se lavan adecuadamente y están más recomendadas acá es el lavado con una lavadora de ultrasonido justamente para poder ayudar a la dificultad que tiene su diseño. Entonces es un tema interesantísimo el tema de las válvulas. Por eso también hay que hacerle el control, porque es un punto clave para determinar si el desinfectante, el lavado y el desinfectante fueron efectivos como para dejarlo segura esa válvula y no se transforme en un foco de contaminación que después puede ser perjudicial para el paciente. Lo mismo, ese hisopo, una vez que finaliza el hisopado, se coloca en una funda estéril, la misma que trae, que es una funda que ya viene, cuando viene estéril, se vuelve a colocar en la funda, se rotula perfectamente,
a qué, a qué válvula pertenece, a qué endoscopio le pertenece, se le da la referencia y se lleva a cultivar. Otro punto de control, dijimos, ya vimos los canales, ya vimos la parte externa, y dijimos que otro punto de control importante que recomiendan estas asociaciones es el tema del agua, el reservorio, la botella de reservorio de agua. En gastroenterología, por lo general, se utiliza un recipiente, los endoscopios vienen con un adaptador y una botella de agua. Esta agua se carga con agua estéril, en un momento que el procedimiento lo requiere, accionan el canal, la válvula, el agua pasa directamente al extremo distal del paciente y irriga la zona. Generalmente, no soy experto obviamente, pero cuando tienen que ver una zona del tejido de la mucosa y está obstruido por restos orgánicos, materia fecal, irrigan y despejan la zona para poder ver la mucosa. Entonces necesitan lavado, le dicen el lavado, entonces van irrigando. Esto cumple la función nada más de reservorio, pero obviamente el agua que está depositada acá, no sé si llegan a ver el mouse, el agua que está depositada acá sigue este camino, el canal, arrastra, pasa por la válvula, por el costadito de la válvula, sigue su camino y llega hasta la parte distal del endoscopio y ingresa al paciente la solución que está llevando. Entonces, hacer ese recorrido tanto para irrigar con agua o aire, realiza una presión en el canal que lo que esté adherido o pronto a desprenderse dentro del canal, siga ese circuito y llegue al paciente. Bueno, entonces el agua, el agua de la botella, lo que se hace es un muestreo y se toman 2 muestras de 100 mililitros de esta solución, del agua que está ahí. Para eso lo que se hace es aspirar o irrigar 100 mililitros a través de los tubos conectores con agua estéril, ¿sí? Y para ayudar con una jeringa mucho más grande, una jeringa de 100, justamente para hacer ese recorrido desde la boca de la botella hacia el endoscopio. Y obviamente dejar el agua estanca en la botella y esa agua volcarla en un recipiente estéril y eso sí rotularlo como agua en la botella. Entonces ahí lo que vamos a hacer es evaluar, como vemos acá un poco esquemático, pero que puedan seguirme con la imagen. Esta es la jeringa que tiene el agua estéril, este es el conector que se adhiere a la parte del comando del equipo. El agua está yendo por acá, este es un tramo muy corto, llega hasta la tapa tiene un conector inferior, y el agua va ingresando al recipiente. Este es el recipiente que está junto al endoscopio cuando están haciendo el procedimiento. Entonces, los 100 mililitros que se colocan desde esta jeringa con agua estéril van arrastrando y desplazan todo lo que queda adherido y va diluyendo de manera que pueda ingresar a ese recipiente, y este recipiente después se vuelca, obviamente tratando de evitar de contaminarlo, en un recipiente estéril mucho más grande, que pueda contener esos 100 mililitros, y eso es lo que se manda a analizar. Entonces ahí estamos evaluando, obviamente, la calidad que tiene, o la reducción que tiene de microorganismos ese recipiente, de manera que si yo coloco agua ahí, que queda estancada durante el procedimiento, o 2 o 3 procedimientos, eso no quede contaminado y que vaya al paciente, ¿sí? Entonces es una forma de controlar. Y otro punto de control interesante también es el agua de enjuague final. Recuerdan que cada vez que se hace un enjuague del endoscopio, el enjuague final, por lo general las lavadoras, toman agua de la red, lo filtran con un filtro de alta eficiencia, lo hacen pasar por los canales para retirar la solución desinfectante. Y en otro caso, los que hacen desinfección de alto nivel de forma manual, realizan el enjuague con agua estéril o agua tratada, con agua tratada estéril. Le dicen calidad microbiológica en algunos textos o en algunas bibliografías, pero hacen referencia a agua tratada. Entonces lo que se hace es se toma muestra del agua de enjuague.
Esto es bastante complicado en las lavadoras porque hay que buscar hacer una pausa en el proceso, hay que interrumpir el proceso de enjuague y recolectar esa agua de enjuague para ver qué está arrastrando después del desinfectante y ver qué puede arrastrar y qué puede quedar dentro del endoscopio. Para eso lo mismo, se toman 100 mililitros, se hace pasar por los canales del enjuague del endoscopio, por el canal de aspiración o el canal de irrigación, y eso se vuelve a colocar en un recipiente y eso es lo que se manda a analizar. Y ahora vamos a ir un poquito más a ver, bueno, ¿qué queremos encontrar, no? No sé si hay alguna persona que le guste la parte de microbiología, es muy interesante. Eh, con esto, ¿qué queremos encontrar? ¿Qué queremos ver? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y justamente lo que estamos buscando son microorganismos que pueden causar alguna enfermedad o alguna patología en los pacientes. Para eso tenemos que diferenciar un poco cuáles son. En el caso de los endoscopios, que son para vías digestivas, como puede ser el colonoscopio, el gastroscopio o el duodenoscopio, lo que se busca o se pretende identificar para dar una alerta es que ver si hay salmonella, Escherichia coli, Klebsiella, Enterococcus faecalis o Pseudomonas. Acá abajo le puse algunas fotitos para que vean la diferencia que hay entre cada una por su morfología, su estructura, y que uno les tiene tanto miedo a veces o respeto también por su forma y cómo ellos se comportan. Bueno, esos son los responsables que si llegan a estar en un colonoscopio o un gastroscopio, pueden colonizarlo y en estos procedimientos de arrastre, de lavado o aspiración, pueden ingresar al paciente y transmitir alguna patología. No solamente tenemos endoscopios de vías digestivas, también tenemos los endoscopios de vías respiratorias, como pueden ser los laringoscopios y los broncoscopios. En este caso, si uno está evaluando justamente microbiológicamente los endoscopios, eh, pretendería no encontrar Staphylococcus, Klebsiella, Pseudomonas y sobre todo micobacterias. Estos son los patógenos que uno tiene que tener la alerta y la tablita al lado, obviamente con el laboratorio, y ver de decir que no tengo esto, si no estamos en un problema muy grave. Justamente para esto es el control microbiológico, porque estos microorganismos, que son muy inteligentes, tienen una habilidad impresionante de sobrevivir y colonizar y adherirse y formar colonias, si llegan a estar en el endoscopio, hay que tener la alerta tempranamente y separarlo y tomar las medidas adecuadas para poder erradicarlos. De manera de que ese endoscopio no sea el causante de transmitir esa patología o esa enfermedad a otros pacientes que van a requerir el equipo para un diagnóstico o un tratamiento. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para esa determinación? En el caso de las muestras líquidas, ¿sí? De los canales, eso que vimos cuando pasamos la jeringa de 20 mililitros con solución salina estéril, lo pasamos por los canales, obteníamos un frasco con esos 20 mililitros. Esos 20 mililitros hay que estudiarlos. Bueno, hay dos tipos en el procedimiento, de dos formas. Uno, se hace recuento de aerobios y cultivo para micobacterias. En el recuento de aerobios lo que se hace es hace una incubación en agar sangre o TCA por 48 horas a 30 grados centígrados, Celsius, perdón. Entonces, acá ven ustedes que no es tan sencillo, son 48 horas que hay que tener el cultivo para tener un resultado, evaluarlo, lo ve el profesional, después realiza el informe y después le entrega. Entonces no es en el momento que uno tiene los resultados. Y ni que hablar cuando tenemos que ver el tema de las micobacterias. Se utilizan medios de cultivo Milblock, que lo que hacen es justamente tener un tiempo de cultivo de 21 días a 37 grados Celsius, más tiempo todavía. Y bueno, después tenemos las características de los medios de cultivos, ¿no? Tanto el agar sangre como el TCA son, su propósito son generales, pueden crecer cualquier tipo de microorganismo, entonces por eso son elegidos en estas técnicas para darle nutrientes a estos microorganismos si hay
en esa muestra y que se puedan regenerar. Y darle la temperatura, darle el medio, los nutrientes, como para que se puedan regenerar y replicar, y así poder tener los resultados. Si no hay nada, no va a crecer nada. Y si hay, después de las 48 horas o de los de 21 días, va a crecer algo. ¿Sí? Interesante, el medio de cultivo Milbrock es utilizado solamente para micobacterias, es distinto al agar sangre y al TCA. Por eso también es la diversidad de medios que hay que utilizar, el costo también hay que evaluar de esto, hay que estar atentos si también la institución tiene los medios para hacerlo o tercerizarlo, que también es una opción, también se puede hacer. Pero bueno, es importante que nos familiaricemos con esto, ¿no? Con los nombres, con las formas, porque después es bueno leer el resultado, pero bueno, hay que también ser un poco crítico si realmente se hizo bien, dónde, con qué validez y hablar con el bioquímico sobre todo. Esa era la muestra de los canales. Las muestras líquidas del agua de enjuague final y de la botella. Esto recibe otra forma de controlar la muestra. Como son volúmenes más grandes, tenemos de 10 a 100 mililitros, recuerdan que habíamos usado una jeringa grande y un recipiente grande, tengo más volumen de agua, y lo que yo quiero evaluar acá, en estos volúmenes, obviamente lo mismo, voy a hacer un recuento de aerobios y de micobacterias, con las mismas características, en el caso de las micobacterias, que van a tener 21 días para el resultado, con el medio Midrock. Pero en el caso de los aerobios, lo que se hace es una filtración a través de una membrana, para tomar las alicuotas, y esa membrana también se coloca a cultivar en medio agar R2A, que es un medio pobre de nutrientes que le permite a lo largo del tiempo dar las características o la necesidad o todos los medios como para que si algo crece va a repicar y no interfiere tanto el cloro que puede llegar a tener el agua que estamos tratando, si es agua de la red tratada, filtrada, no puede ingerir tanto en el control de la muestra. Necesitamos 5 días mínimo para hacer este estudio. Así se van analizando el agua de la botella o el agua de enjuague final. Y otra muestra, otra muestra que habíamos visto era el tema de los hisopos. ¿Recuerdan cuando se hisopaba en la parte distal del endoscopio? Bueno, esos hisopos que ya estaban embebidos con solución salina y al hacerle el frotado recoge y arrastra cualquier resto que queda en la superficie, lo que hace, se coloca en 10 mililitros con cultivo de TSB, se lo agita vigorosamente y se lo pone a incubar por 48 horas a 30 grados Celsius. ¿Mm? Y después se le hace un repique y se lo va pasando a agar sangre o a otros medios de cultivo para ir evaluando distintos tipos de microorganismos para ver cuáles crecen en un medio o en otro y así obtener la seguridad de que los microorganismos que vimos anteriormente no estén presentes en estas muestras. Algo interesante, una vez que ya se hizo todo este procedimiento, que ojalá que ustedes lo puedan hacer, porque la verdad que es una experiencia bastante buena para los profesionales. Yo tengo poca experiencia, hemos hecho en el lugar de trabajo, pero se realiza. Realizar la técnica, después leerlo, ver los informes, eso es interesante también. El criterio de aceptación, que tanto las asociaciones como las normas internas que uno puede tener tiene que determinar. Y cuando le entregan el informe, le entregan el papel. Y el papel dice los resultados de cada una de las muestras que se fueron dando. Entonces uno tiene que tener un criterio de aceptación, decir, bueno, esto es válido, esto está ok, esto tengo que mandar a reprocesar, esto tengo que ver cómo lo fue por el endoscopio. Y bueno, entonces ahí se va viendo. Y si realmente tenemos un endoscopio que está lesionado, no tiene mantenimiento, está en mal estado, más que justificación para cambiarlo o para realizar alguna medida que pueda garantizar que el endoscopio pueda seguir siendo utilizado. Les voy a mostrar en el mismo video, otro endoscopio, que es mucho más nuevo, obviamente, y tiene otra estructura, mucho más sólida.
mucho más estable, justamente por los años y el uso. Entonces influye mucho eso. Y influye también en los resultados posteriores. Y influye también en la metodología que uno tiene que realizar para el lavado. Eh, estos boroscopios no son nada económicos, son muy caros. Se podría llegar a alquilar. Obviamente uno no lo tiene que tener en la central de esterilización, si lo tiene mucho mejor, pero se puede llegar a alquilar y hacer un estudio trimestral, cada 6 meses, una vez al año, como para poder tener fotos de video, obviamente, de esto, y así poder tener un historial del endoscopio. Bueno, por mi parte creo que llegamos por lo menos a esta parte, la parte final de la presentación. La idea, como les dije al principio, era ser un poquito más centrados en esto de la endoscopía, del control microbiológico, más que nada, ¿sí? No tanto irnos por el tema del lavado. Ahora podemos abrir a las preguntas